Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más vamos a continuar con el desarrollo de nuestra sesión programada para el día de hoy. Siempre con esas recomendaciones, ¿no? De no dejarse que nos gane el tiempo. Debemos aprovechar lo máximo estudiando porque a ustedes solamente les queda estudiar, estudiar, estudiar y triunfar mañana. ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre una escuela literaria, ¿no? El vanguardismo. El vanguardismo en el Perú, pero específicamente en el Perú, ¿sí? Pero si vamos a un poco más allá, a un contexto, el vanguardismo es una escuela literaria que se va a desarrollar en diferentes países, tanto en Europa como en Latinoamérica. El surgimiento de los ismos, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los ismos, por ejemplo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, ultraísmo, preciosismo. Todas las escuelas literarias de carácter vanguardia van a surgir. Eh, pero en el Perú, la vanguardia llegó no probablemente más o menos en 1926, cuando llegó el surrealismo con Javier Abril, que residía en París y mandaba para la revista Amauta las novedades de la vanguardia europea. O sea, allá ya se daban los ismos, ¿no? En la poesía vanguardia tendría dos grandes representantes, ¿no? Por ejemplo, eh, a Carlos Oquendo Amat, ¿no? Y otro de los grandes representantes íconos de la vanguardia, de la poesía vanguardista, fue nuestro hermano mayor, el gran César Vallejo. Pero vamos a ver en qué contexto se da la vanguardia, por muchos llamados una literatura revolucionaria, ¿no? Desde 1905 hasta 1945, ¿ya? Los acontecimientos históricos ¿no? de la primera y la segunda del siglo XX, la primera, ¿no? y mitad del siglo XX, provocaron la negación y destrucción de las formas artísticas tradicionales y todo tipo de conversaciones, ¿no? convenciones estéticas. El arte como fuente de novedad, experimentación original y polémica, libertad absoluta del artista, son lo que proponen esta corriente literaria. Cuestionamiento de la tradición y de las convenciones estéticas. Investigación y experimentación constante a través de la obra del arte. Provocación sistemática. El arte como denuncia y crítica social o política. Innovación de formatos, técnica y géneros materiales. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, el vanguardismo es una corriente literaria que surge con la finalidad ¿de qué? De hacer una denuncia crítica la situación política y social de nuestro país, ¿no? Eso vemos muy claro en los poemas de Vallejo, ¿no? ¿No? Entonces, por eso lo llaman, es una literatura en donde pues, se revela, una literatura revolucionaria, ¿no? Que surge en nuestro país. Contexto histórico del vanguardismo. Es la más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia, ¿no? Se da alrededor de 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Va de la mano con los conocimientos históricos y avances tecnológicos. Ellos no pueden quedarse, ¿no? Se vivía una etapa de creciente agitación social, ¿no? Se luchaba por implantar las 8 horas de trabajo allá en Chicago, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque más antes la gente trabajaba 15, 14 horas. Era una explotación total, ¿ya? A su vez fundan los partidos, ¿no? Comunistas, aprista, con Aya de la Torre, por ejemplo, ¿no? Fue el punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas, como ya les había dicho al inicio, ¿no?
el cubismo, el futurismo, ¿no? El ultraísmo, y entre otros, ¿no? También acaba con el surrealismo, ¿no? Todos todos que coincidían con el pensamiento, todos coinciden a dónde se dirigen, ¿no? Entonces, estaban focalizados o enfocados por ejemplo, en problemas sociales, económicos de la gente. El vanguardismo, características. Verso librismo. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos crean verso libre, se basan en el contenido, en el mensaje. Influencia europea. Ya hemos dicho que antes que llegara el Perú, el vanguardismo, ya en Europa, en algunos países de América, ya habían los ismos, corrientes, ¿no? Vanguardistas que, ¿no? Como hemos mencionado, el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo, ¿ya? Experimentación lingüística, nuevas técnicas de estilo, dos tendencias social y pura, ¿ya? Esas son las características, ¿ya? Luego, ¿quiénes son los representantes más representativos? ¿Quiénes son los mayores exponentes del vanguardismo en el Perú? Carlos Oquendo Amat, ¿no? Con sus 5 metros de poemas. Rafael Benavides de la Fuente, ¿ya? Más conocido como Martín Adán, Casa de Cartón. Tenemos a Martín Alberto Hidalgo, a Emilio Wexplan, Las Insinuas Extrañas, César Moro, y por qué no mencionarlo, este gran poeta, el poeta mayor, César Vallejo, con sus obras Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España aparta de mí este Clales, son poemas trascendentales que están divididos por etapas. Ustedes saben de que Vallejo, pues, pasa, ¿no? Cuyos poemas pasan por 3 etapas, ¿ya? Entonces los poetas vanguardistas rechazaron la tradición, ¿ya? Valoraban lo que les dictaba el ingenio y la fantasía. Entonces ellos rechazan la literatura tradicional, ¿no? Entonces ellos van a crear una literatura nueva, un estilo nuevo, una literatura de carácter vanguardia, de carácter revolucionario, ¿sí? Renovaron completamente la metáfora. Esta ¿no? abandona la lógica y la razón, ¿ya? Rindieron culto a la novedad y la sorpresa. Jugaron con la disposición gráfica de los versos y así, ¿no? Aparecieron, ¿no? Los versos nuevos, libres, ¿ya? Verso libre, que ellos estaban enfocados más en el contenido que la forma, ¿ya? Jóvenes, ahora, como les había dicho que hablar de Vallejo ya es, eh, diría, por demás, eso ustedes conocen, quién fue Vallejo, dónde nació, un Santiago de Chuco, ¿no? En un pequeño pueblo, pertenece al Departamento de la Libertad, ¿sí? Luego pasó a terminar su primaria, secundaria, a Huamachuco, ¿ya? Luego, terminar secundaria pasa a Trujillo a estudiar letras. Más adelante viene a Lima, matriculó en la Facultad de Medicina, en la facultad, ¿no? Claro, de Medicina en San Marcos, pero no terminó por problemas económicos. Y así, ¿no? Entonces luego regresa a Trujillo, es detenido, le echan la culpa por una cosa que no lo hizo, y más o menos en 1927-28 parte a París y para nunca regresar más. Esa es una pequeña biografía. Pero lo que nos interesa es etapas de su poesía. Como ya les había dicho anteriormente, Vallejo pasa por 3 etapas. Etapa modernista con su poemario Los Heraldos Negros, ¿no? El que fue publicado en Lima en 1919. Esta etapa recoge su niñez, habla su juventud de Santiago de Chuco, su viaje a Trujillo para estudiar, ¿no? Contacto con la bohemia tormentosa, relación con Otilia y la muerte de su madre.
¿no? Compuesto por 69 poemas distribuidos en 6 apartados de desigual calidad. Voluntad de arquitectura heredada de Rubén Darío. El poemario es expresión final de posmodernismo y simbolismo americano. Entonces, jóvenes, aquí Vallejo es muy joven. Todavía aquí no va a sentar su posición ideológica firme. ¿Ah? Por eso que habla sus niñez, sus recuerdos, sus tristezas, sus alegrías allá en su pueblo. Luego pasa a etapa vanguardista, Trilce, Lima, 1922. Comprende su experiencia limeña, lo que vino a Lima, acusado de un incendio y saqueo en su ciudad natal. 112 días en la cárcel, o sea, estaba 112 días en la cárcel, ¿no? Casi 4 o 5 meses. Hacen posible este poemario. La experiencia personal se transmuta en experiencia universal. Adapta el lenguaje a su nueva necesidad de expresión, así quebrando la sintaxis convencional, vulgarismos, irregularidades gramaticales o sintácticas. Vinculan la caída de la barrera, ¿no?, de las barreras del lenguaje, ruptura con todas las normas. En cuanto a la temática está la soledad, la ausencia de la madre y el hogar provinciano. Ese es en cuanto se refiere a la segunda etapa vanguardista. Aquí ya está revelándose, ¿sí? ¿No? Por eso dice, rompe la sintaxis, quebrando la sintaxis convencional. Entonces, para él crea un poema nuevo, un estilo nuevo, regional diríamos. Él crea sus propias palabras, ¿no?, para encajar en sus versos, ¿no? Claro que tiene su calidad, es innegable. Utilizan un montón de figuras literarias, ¿ya? Y por último, etapa de compromiso político, poemas humanos. Este ya es un compromiso en donde él prácticamente se vuelve revolucionario, ¿sí? De publicación póstuma, Esencia en París, desde 1923. Se convierte socialista. El hombre con sus miserias, congogas, triunfos, se convierte en estos poemas. Vallejo sitúa al lado de los desfavorecidos en favor de la justicia, con su poesía más accesible. Ya no se dirige a un lector individual, sino al grupo de personas que puede ser toda la humanidad. ¿Ah? Por ejemplo, cuando dice, tú no tienes Marías que se te van, o Dios mío, estoy llorando desde el ser que no vivo. Tú no tienes Marías que se van, ¿no? ¿No? Entonces, son poemas que, ¿no?, en poemas humanos, pues, casi toda la temática está dirigida a la gente desposeída. ¿Por qué la gente sufre? La gente trabaja, es humillado, es explotado, pasa hambre, mientras que otros pasan, pues, una vida austera, ¿no? Entonces, esas son las etapas de la poesía de César Vallejo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, espero que hayan entendido. ¿Ya? Acá en el libro hay algunos poemas y ya estaremos analizando en horas de la tarde, ¿no? Camasa, por ejemplo, ¿no? El muerto combatiente, uno, ¿no?, vino hacia un hombre y le dijo, no mueras tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se acercaron 20, 500 mil, miles de hombres, pero el cadáver siguió muriendo, ¿no es cierto? Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver, triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó primer hombre, echó a andar. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿de qué habla esto? ¿Quién es el cadáver? La población. Un pueblo que no es unido, un pueblo que está dividido, en un pueblo donde hay guerra interna, donde hay ricos, donde hay rateros, donde hay corrupción, ese es como un cadáver que sigue muriendo, va a seguir muriendo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces va a llegar un momento que, no sé cuándo, que todas las personas se unan a una sola voz, ¿no es cierto? Ahí el pueblo va a resurgir, ese pueblo que estaba hecho un cadáver
va a resurgir, va a revivir. A eso se llama. Acá nos llama unión. Nosotros podemos sacar un pequeño síntesis que esto se refiere que la unión hace la fuerza. Por eso al final dice, entonces todos los hombres de la tierra se unieron, ¿no? Y eso es en masa, ¿no? Un poema también que es muy resaltante, de carácter social. Ya, jóvenes, muchas gracias. Allá, esta vez no estoy dejando tarea, por favor, revisan, repasen el libro, repasan la diapositiva, porque va a haber intervención oral. Intervención oral, por favor. Gracias.